Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy no pudo grabar Jazmín, pero se incorporará próximamente. El tema que nos atañe el día de hoy es el ocio. Vale la pena pensar o repensar en tiempos de confinamiento qué significa el ocio para nosotros, ya que muchas personas tienen más tiempo libre que antes de que comenzara esta situación sanitaria. Comencemos por definir qué es el ocio. La Real Academia Española define el ocio como cese de trabajo, inacción total, omisión de la actividad, tiempo libre de una persona, diversión u ocupación reposada y descanso de otras tareas. Nosotros partiremos de la consideración del ocio poco antes de la industrialización. El crítico Clement Greenberg explica en un texto llamado Los apuros de la cultura que a partir de la industrialización se rompe con el concepto de la cultura tradicional y por lo tanto podemos hablar que se reconfigura el ocio, pues este se encuentra determinado por sus circunstancias sociales, por sus circunstancias materiales y por supuesto con la relación del trabajo. Y sabemos todos que la industrialización reconfiguró el trabajo. Antes del industrialismo se pensaba que el ocio era un aspecto positivo para la vida y la condición para realizar sus fines más elevados, mientras que el trabajo tenía una connotación negativa. Confort y dignidad para unos pocos, como sucedía en la antigua Grecia y Roma. Los ricos de esta época empleaban el ocio en actividades lucrativas, no mataban el tiempo como llamamos ahora, pero con el cambio del industrialismo, la eficacia del trabajo concentrado redujo el ocio a una condición de pasividad exclusiva, de manera que el trabajo ha colocado al ocio como la realización de los más altos fines y el ocio se ha vuelto más que actividad, un objetivo. Los ricos ya no están libres del dominio del trabajo tampoco. Ellos empiezan a rechazar el ocio antiguo y lo comienzan a ver como una holgazanería. Se encuentran menos alienados, pero su espíritu está afectado por la ley de la eficiencia, la necesiten o no. Y surge el sentimiento de culpa por estar ocioso. Entonces va a aparecer una tríada: ansiedad, trabajo y ocio. Ante la exigencia de ser eficiente, se desvanece la ansiedad del no hacer nada. La solución de la cultura en época de industrialización es proponer ocio y trabajo con jornadas laborales más cortas. Esta idea de estar ocupado responde a condiciones en sociedades metropolizadas, aceleradas, en las que las rutinas, el tiempo libre y el ocio se relacionan con el consumo. El ocio está asociado al capitalismo, a la sociedad del espectáculo y a la industria cultural y de masas, lo que nos da paso a dos grandes filósofos de la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Marx Horkheimer. Ellos explican en la dialéctica del iluminismo que la industria cultural que se encuentra en los medios de comunicación de masas como son la televisión, el cine, la radio, los discos, la publicidad, las revistas, estamos hablando del siglo XX, fija las diversiones y los horarios del tiempo libre. A través de estas industrias se imponen valores y modelos de conducta y de lenguajes, y entonces va a haber críticas muy serias respecto a la alienación o enajenación que van a tener los sujetos respecto a su actividad con el ocio. Por ejemplo, Walter Benjamin, en el texto La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica, dirá que el trabajador, después de que tiene largas jornadas y poco dinero, está hablando del obrero, se va a reincorporar al ocio, devolviendo aquello que tanto trabajo le costó ganar, yendo al cine y pagando por ver contenidos que lo van a alienar. Bueno, los críticos de la industria cultural de la escuela de Frankfurt, y en este caso Adorno y Horkheimer, van a explicar que esta industria cultural de ocio no va a emancipar, no estimula la creatividad, sino todo lo contrario, la obstaculizan y acostumbran a las personas a recibir mensajes de manera pasiva. El tiempo libre es un tiempo, bajo esta lógica, programado por la industria cultural. Es lo que ellos llaman la apoteosis del individuo medio, que pertenece al futuro de aquello que se halla a buen precio.
De este modo, la industria cultural no se limita a servir de vehículo a una ideología, sino que ella misma se convierte en ideología, la ideología de la aceptación de los fines establecidos por otros, es decir, por el sistema que está sujeto, que está guiado por aquellos que controlan estas industrias. Pues la industria cultural, en este sentido, está mistificada, pero también tiene como objetivo llegar a las masas, no a unos cuantos. En la industria cultural, como en el cine o en la radio, ya no se tiene la necesidad de pasar por el arte, por ejemplo, sino que se autodefinen como industrias, la industria del cine o en el caso de la música en la radio, pues la industria musical. A este fenómeno van a llamar racionalidad técnica, que es una racionalidad del dominio mismo, una sociedad alienada de sí misma, que en lugar de apelar a los deseos espontáneos de un público, se va a convertir en un pretexto inconsciente con los contenidos que van a programar para este ocio. La industria cultural va a producir en serie, va a sacrificar aquello por lo que la obra se distinguía de la del sistema social, y en este caso están hablando concretamente de las obras de arte, y van a constituir una parte importante en lo público que favorece al sistema de la industria cultural. Entonces, la industria cultural forma parte de un monopolio cultural que se apresura a satisfacer a los verdaderamente poderosos para que su esfera en la sociedad de masas no corra peligro. Entonces estaríamos hablando de que alimenta un sistema económico que produce contenidos no para desarrollar al sujeto ocioso, sino más bien para capturarlo, y que este mecanismo económico genera productos que tienen que ser consumibles rápidamente, inclusive en caso de distracción, o sea, inclusive en caso de que el ocioso no esté buscando un momento de dispersión. La industria cultural es entonces una industria de la diversión que responde a una mecanización que ha conquistado tanto poder sobre el ser humano durante el tiempo libre y sobre su felicidad, que va a determinar tan íntegramente la fabricación de productos para que éste se pueda distraer y que el hombre no tenga acceso más que a las copias o a unas cuantas reproducciones del proceso del trabajo. El placer que le va a provocar se va a petrificar en aburrimiento para que el sujeto siga constantemente buscando este placer y no cese en estar buscando ocio en esta industria. Solo se puede escapar al proceso del trabajo en la fábrica y en la oficina, adecuándose a él en el ocio. Entonces estamos hablando de una relación entre trabajo y ocio, donde el poco tiempo que le queda al sujeto lo va a buscar en la industria de masas, en la industria cultural, para poder conseguir este placer que no le cueste demasiado esfuerzo ni tiempo, porque no lo tiene, también que no le cueste demasiado dinero, por eso es que se lo va a encontrar reproductible en serie, como puede ser la música, que es mucho más barato acceder a ella mediante un disco en su momento, o ahora mediante alguna plataforma tipo Spotify, que asistir a un concierto. O, por ejemplo, es más barato acudir al cine que al teatro. Bueno, si no se compra comida en el cine. Entonces, bueno, continuando con esta idea, el espectador ocioso, que sería el espectador de cine, de teatro, el que escucha la música reproducida en serie, no debe de trabajar con su propia cabeza, sino que toda conexión lógica que requiera de un esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Y aquí podemos ver concretamente cómo la crítica de Adorno y de Horkheimer tienen que ver con la dominación, el control, la alienación, la enajenación y la industria cultural. Porque si bien es cierto, la industria que no pertenece a la industria de masas también tiene contenidos que no son enajenables. Y bueno, las críticas que presentan respecto al consumo es que todas las necesidades van a estar satisfechas o pensadas previamente por la industria cultural, pero también van a organizar estas mismas o van a crear necesidades de tal forma que el consumidor aprenda a través de ellos
que es solo un simple consumidor, o sea, que es un receptor y no es un creador. El sujeto consumidor debe, en este sentido, contentarse con lo que se le ofrece, con la evasión respecto a la vida cotidiana. Por eso podemos ver, para las personas que todavía ven televisión, que los contenidos que nos encontramos en ella a veces no contribuyen para nada a las necesidades de los sujetos, lo hacen un consumidor pasivo o un receptor pasivo, e inclusive si no le gustan los contenidos que está percibiendo, aunque cambie de canal va a encontrar más o menos lo mismo. Siguiendo con esta línea de los contenidos vacíos, hablarán de estética idealista, y esta estética idealista es una finalidad sin fin, y esto es que a la industria cultural y a la industria de masas y al ocio se le van a agregar las obras de arte o la creación artística, que van a ser adaptadas oportunamente y van a ser inculcadas a precios reducidos a un público más recultante. Y esto tendría que ver también con la reproducción de la industrialización, que se abaratan las obras de arte, más que nada las copias, las réplicas de las obras de arte, y que van a llegar a más personas. Entonces el ocio se extiende, es más accesible al pueblo, ya no solamente es para los ricos, como mencionaba Clement Greenberg, pero no se diluye de su auténtico carácter de mercancía. Por lo tanto, eso no significa que ese ocio sea proporcionado para una sociedad con el fin de que sea más libre, sino que más bien desaparece, de acuerdo a Adorno y Horkheimer, a la última, lo que ellos llaman la última garantía de la libertad, ya que es una abolición del privilegio cultural a favor de una liquidación que introduce la masa, un dominio que contribuye a lo que ellos denominan la ruina de la cultura e inclusive a la ausencia de las relaciones. Específicamente, Theodor Adorno hablará en su libro póstumo Teoría Estética sobre la industria cultural, que en el siglo XX se imprime la música a una escala que nunca había sido posible en tiempos ni de los escribanos, que la producción y la impresión de instrumentos musicales a escala masiva se ponen a disposición de la clase media, y esto permite la posibilidad de poseer un instrumento y aprender a tocar música, que la música estaba rompiendo sus propios esquemas al ser tocada y también al ser almacenada ampliamente, que el sonido es copiable y reproductible, y entonces la música pasa a ser de un lujo a ser de todas las clases, y no solamente va a tener una presencia en las clases altas, sino que va a llegar a todos los hogares, a los bares, a las tiendas, que ya no solo será ruido para aquellos que no la podían comprender, porque no la escuchaban, porque les era ajena, y se va a convertir en un centro neurálgico para la cultura, que tiene vigencia hasta ahora en la actualidad, y que inclusive va a formar parte del centro de la identidad personal en una vasta industria global. Hasta la época en que le toca vivir a Adorno, dirá que la música es la música reproductible, es el pináculo de almacenamiento de datos musicales, como el CD, que se produce a bajo costo. Revisemos ahora sobre Elogio de la ociosidad, un texto de 1932 de Bertrand Russell, lo que nos dice sobre el ocio. En uno de los primeros párrafos explica que en su época se entendía a la ociosidad como la madre de todos los vicios. Dirá que la creencia de que el trabajo es una virtud ha producido enormes daños, sobre todo con la industrialización, lo que acabamos de revisar hace un momento. Explicará Russell que existen dos clases de trabajo. La primera es modificar la disposición de la materia en o cerca de la superficie de la Tierra en relación con otra materia dada, y la segunda es mandar a otros a que lo hagan, a que modifiquen esta Tierra. La primera clase de trabajo es desagradable y está mal pagada, y la segunda clase de trabajo es agradable y está muy bien pagada. La segunda clase de trabajo es susceptible de extenderse indefinidamente. No solamente están los que dan órdenes, sino también los que dan consejos acerca de qué órdenes deben de darse. Bajo esta lógica, el trabajo es un deber, y un hombre no debe de recibir salarios proporcionados a lo que ha producido, sino proporcionados a su virtud, que será demostrada por su laboriosidad.
y entonces estaríamos hablando de un estado esclavista. Esto siguiendo a Russell. En Europa, aunque no en Norteamérica, estamos en el siglo XX, hay una tercera clase de hombres, más respetada que cualquiera de las otras clases de trabajadores. Y estos son hombres que, a merced de la propiedad de la tierra, están en condiciones de hacer que otros paguen por el privilegio de que se les consienta existir y trabajar. Y Russell dirá que esto a veces es cierto. Por ejemplo, explicará que los atenienses, propietarios de esclavos, empleaban parte de su tiempo libre en hacer una contribución permanente a la civilización y que esto hubiera sido imposible bajo un sistema económico justo. Entonces, el tiempo libre es esencial para la civilización y en épocas pasadas, solo el trabajo de los demás hacía posible el tiempo libre de los menos. Pero el trabajo era valioso no porque el trabajo en sí fuera bueno, sino porque el ocio era bueno. Y con la técnica moderna sería posible distribuir justamente el ocio sin que fuera menoscabado para la civilización. Respecto a la técnica moderna del trabajo, ha hecho posible reducir enormemente la cantidad de trabajo requerido para asegurar lo imprescindible para la vida de todos, sobre todo con la industria por la construcción, elaboración de máquinas, pero las largas jornadas de trabajo tienen todavía la idea de que el pobre debe de disponer de poco tiempo libre. Es una idea que en general siempre ha escandalizado a los ricos, a la burguesía, a la aristocracia. En Inglaterra, por ejemplo, a principios del siglo XIX, la jornada normal de trabajo de un hombre era de 15 horas. Los niños que trabajaban hacían la misma jornada algunas veces y por lo general trabajaban 12 horas al día. Cuando lo que Russell llama los entrometidos comenzaron a decir que quizá la cantidad de horas fue excesiva, que en realidad está hablando de los organismos que se convirtieron en sindicatos, les dijeron que el trabajo aleja a los adultos de la bebida y a los niños del mal. De ahí la primera frase con la que inicié de Russell, de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sin embargo, Russell está a favor de lo que él llama la pereza. El sabio empleo del tiempo libre es producto de la civilización y es producto de la educación. Un hombre que ha trabajado largas horas durante toda su vida se va a aburrir si se queda súbitamente ocioso. Pero sin una cantidad considerable de tiempo libre, un hombre se verá privado de muchas de las mejores cosas. Entonces está hablando de un equilibrio, de la distribución del trabajo, de que todos podríamos con una buena administración tener ocio y no solamente que trabajen más algunas personas. Para mantenernos ociosos, un alto porcentaje de la población trabajadora podría descansar y los que están más ociosos trabajar un poco más. El trabajo para Russell es un medio que debe ser considerado como un medio necesario para ganarse el sustento y sea cual fuere la felicidad que se pueda disfrutar de él, se deben de obtener unas cuantas horas de ocio. Pues un poco de ocio es agradable. En defensa del ocio, Russell habla sobre jornadas laborales de 4 horas, aunque haya quienes no lo admitan, pues apelarán a que este ocio será mal empleado por muchas personas. Dirá que el hombre moderno piensa que todo debe hacerse por alguna razón determinada y nunca por sí mismo. Y ante este peligro de qué van a hacer las sociedades si tienen solamente 4 horas por jornada laboral, apelará a Russell a despertar aficiones que capaciten al ser humano a pasar con inteligencia su tiempo libre, que de hecho lo mencioné hace un rato. Habla sobre la educación, es un factor importante. No es tanto el tiempo libre, sino cómo se va a administrar y cuál es la perspectiva de ocio que tienen las personas. Porque quizá podríamos pensar que aquellos borrachos abotargados que tienen muy pocas horas de ocio hacen eso justamente por la poca falta de libertad con la que cuentan. En cuanto a los placeres de las poblaciones urbanas, dirá Russell que han llevado a las personas a ser sujetos más pasivos, como ver películas, observar partidos de fútbol, escuchar la radio. Esto es resultado del hecho de que sus energías activas se consuman solamente por el trabajo, pues si tuvieran más tiempo libre volverían a divertirse con juegos en los que hubiera que tomar una parte activa. Entonces, el trabajo exigido bastará para hacer del ocio algo delicioso, pero no para producir agotamiento.
puesto que los seres humanos no estarán cansados en su tiempo libre, no querrán solamente distracciones pasivas e insípidas. De hecho, una característica muy importante a contemplar para el ocio es que debe tener 3D: descanso, desarrollo y distracción. Y para cerrar el tema del ocio en este carromato, propongo reflexionar cómo estamos actuando frente a nuestro ocio en tiempos de coronavirus. Quizá al principio de la contingencia sentíamos la necesidad de una vida productiva, de generarnos rutinas, un calendario, objetivos muy específicos con fecha y hora. Inclusive nos pudimos haber puesto muy creativos. Por las redes sociales se multiplican mensajes que nos hablan de aprovechar nuestro tiempo libre o ese extra de tiempo libre con el que no contábamos para aprender, leer y una infinidad de actividades que nos tendrían bastante activos. Sin embargo, también puede pasar que con el tiempo esta vida tan productiva, tan programada, puede dejar de causar el placer que se percibía al principio y llegar a un punto de aburrimiento donde es necesario replantearse nuevamente el ocio. ¿Cómo nos podemos replantear el ocio? Pues recordemos que el ocio es este tiempo donde ya hemos agotado nuestras responsabilidades. Es un momento de descanso. Este momento de descanso puede ser acompañado por diversión. No tiene que ser una actividad pasiva, puede ser una actividad activa. Lo ideal es que nos permita desarrollar alguna capacidad, alguna cualidad física, mental, emocional, y que nos distraiga para mantenernos psicológicamente equilibrados y poder retomar nuestras rutinas laborales como corresponden. Gracias por habernos acompañado en este carromato. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encontramos como Carromato del Pensamiento en Instagram y en Facebook. Y pueden escuchar nuestros podcasts en YouTube, iVoox, Spotify y iTunes. Pueden suscribirse, dejarnos temas que les gustaría que tratáramos. Nos pueden dar un like o dejar algún comentario. Hasta la próxima.